Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a los 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Muy buenos días. No sé si te ha pasado que a veces cuando iniciamos un propósito, lo iniciamos con tantas ganas que empezamos corriendo y terminamos muy cansados que ya no continuamos con la carrera. Es decir, por ejemplo en las dietas, cuando alguien inicia la dieta, inicia pensando muy estrictamente y hasta elimina algunos alimentos que ni siquiera tenía por qué eliminar, pero es que está tan motivado, pero a veces por querer correr, terminas simplemente deshaciéndote de la dieta. ¿Por qué? Porque te cansas. Y resulta que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino más bien pareciese que es una carrera de resistencia. Hoy en el Evangelio nosotros vemos que Jesús manda llamar a sus discípulos. Y quizás muchos de nosotros también queremos sentirnos llamados por Él. Y queremos ya empezar a predicar y queremos ya empezar a hacer muchas cosas. Pero se nos olvida que en el llamado de Jesús, antes de dar un servicio, Jesús invita a sus discípulos a estar con Él. Leamos el Evangelio y tratemos de ver esos pequeños detalles que el Evangelio nos proporciona, porque en los detalles muchas veces ahí es donde nosotros encontramos la voz de Dios. Dice así: en aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él y para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. ¿Observaste bien esos pequeños detalles? Cuando Jesús llama a sus discípulos, no los llama así porque se le ocurrió, sino que subió al monte. Y ese subir al monte significa orar, subir a la presencia de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, este gesto simbólico de subir al monte evoca subir a la presencia de Dios, escuchar la instrucción de Dios. El mismo Jesús era un hombre de oración y de una oración profunda. Y el hecho de que el Evangelio nos diga que Jesús subió al monte y después llamó a sus discípulos, nos está hablando de que el fruto del llamado a los discípulos es el fruto de la oración que Jesús tuvo con el Padre. Los escogió en voluntad de oración. A pesar de que dice, llamó a los que él quiso, ese a los que él quiso queda bien claro. Jesús quiere llamarnos. Jesús quiere que estemos con él. Y seguramente cuando leemos el texto nos quedamos pensando, yo también quiero expulsar demonios, como los discípulos, pero resulta que antes de expulsar demonios, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Pero antes de que se nos envíe a predicar la palabra, se nos pide que
estemos con Jesús. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él y para mandarlos a predicar. A veces queremos correr sin antes caminar. A veces queremos predicar sin antes estar a los pies de Jesús. Y hay una pequeña diferencia entre ser apóstol y ser discípulo. El discípulo es el que aprende del maestro. El apóstol es el que es enviado. Pero en el caso de Jesús, el apóstol sigue siendo discípulo porque los llamó para que se quedaran con Él. Aún siendo apóstol, tu trabajo, tu raíz, tu conexión, en el término de ahora, tu Wi-Fi, es la oración, es estar a los pies de Jesús, es estar conectado con Jesús. Porque si no estás conectado con Jesús, si no estás con Jesús, entonces, ¿qué vas a predicar? ¿A quién vas a predicar? O todavía peor, ¿a quién vas a expulsar? Porque muchas veces cuando no estamos con Jesús, terminamos corriendo a los hermanos en lugar de los demonios. Terminamos predicándonos a nosotros en lugar de a Jesús. Por eso es importante que se subraya esto. Hay que estar primero con Jesús, porque es Jesús el que nos va a moldear, el que nos va a corregir, el que va a limar nuestras asperezas. El que nos va a hablar, el que nos va a sanar, el que nos va a capacitar, el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Ahora, volvamos a leer el texto. Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. ¿A dónde lo siguieron? A subir al monte, a orar como Él, a estar con Él. No dice que Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos se quedaron donde Jesús les enseñó. No, es que no hay un lugar. Seguir a Jesús no significa que te estaciones en un lugar. Seguir a Jesús significa toda la actitud de crecer, de abandonar, de lanzarte por cosas nuevas. Y no me estoy hablando de que tengas que cambiar de casa. Habrá circunstancias y momentos, sobre todo en la vida consagrada, donde sí tenemos que dejar la casa. Pero más bien se trata de dejar una comodidad espiritual para crecer, para subir, para profundizar en la oración, subiendo al monte con Jesús. No quedarnos en las cosas terrenales y mundanas, sino que podamos subir a su presencia, a estar con Él. Y Él es alguien que está en movimiento. Él es alguien que siempre está de subida. Así que no pensemos que seguir a Jesús es quedarnos en un lugar. No, seguir a Jesús implica siempre estar en movimiento, siempre estar a sus pies, escuchando, para poder predicar desde la experiencia del amor de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos llama a cada uno por nuestro nombre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida es como una carrera, pero no es una carrera de velocidad, sino más bien una carrera de resistencia. Y no es de velocidad, porque en las carreras de velocidad gana el primero que llegue. Pero en nuestro caso, el primero que llegue siempre tiene que ser Jesús. No trates de correr, más bien asegúrate de que estás siguiendo a la persona correcta, a Jesús. No sea que por querer correr llegues antes que Jesús, y eso sería llegar a un lugar equivocado. La vida es como una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia, porque nosotros estamos siguiendo a Jesús cuesta arriba, a la montaña, y en la montaña no se trata de a ver quién llega primero, sino de a ver quién la conquista. Nosotros estamos llamados a conquistar, siguiendo a Jesús. La vida es como una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia, porque siempre el primero que llega es Jesús. Cuando nosotros estamos
en esa resistencia, en ese combate para estar de rodillas frente a Jesús, es cuando lo predicamos a Él. Porque a veces cuando queremos correr en la prédica, llegamos antes que Jesús y terminamos predicándonos nosotros que llevándolo a Él primero. Así que hay que tener muy claro que no se trata de llegar primero, sino de seguir a Jesús. Que no se trata de predicar primero, sino de anunciarlo a Él. La vida es como una carrera. ¿Y tú cómo la estás viviendo? Que tengas un excelente día.